Hace quizá un par de años, más o menos, poco más, un poco menos, tenía una paciente y ya su caso estaba, digamos, un tanto enredado. Se mejoraba en algunos casos, ya saben, en algunos aspectos, pero en general había algo que como que quedaba pendiente, algo que no terminaba de cuajar, de solucionarse. Después de cierto tiempo de terapia, hablo de psicoterapia, pues siento que estaba mostrando algunos progresos, algunos avances, pero tampoco creo que podíamos pecar de triunfalistas, de que ya todo estaba resuelto, si bien también es cierto que no precisamente la terapia nos sirve para solucionar todo en nuestra vida, ¿no? O sea, eso sería un tanto pensarlo un tanto excesivo, o sea, no vas a resolver los grandes problemas de la vida y de la vida de un ser humano y por lo tanto, de alguna manera también los grandes problemas en la vida de la humanidad pagando 200 o 300 o 400 o lo que sea a la semana. Eso no es posible. El mundo sería un lugar mucho mejor para vivir si eso fuera posible, pero como no lo es, nos resignamos de alguna manera, si bien hay procesos pues bastante exitosos, hay otros que digamos, los logros son un tanto más discretos, eso es cierto, o que nos permiten, digamos, tener cierto avance en un momento específico de nuestra vida sobre ciertos asuntos de nuestra vida. O sea, no es tampoco que lo vayamos a solucionar todo, que yendo a terapia una semana ya regresamos y todo está solucionado en la casa, ¿no? O sea, ya no se tapa el baño y cosas así de esas, porque de hecho pues vamos y regresamos al mundo y el mundo está exactamente igual que como que cuando nos fuimos, o sea, regresamos y quizá hay algo, un pequeño cambio, podríamos decir, en nuestra vida, cambio por llamarle de alguna manera, pero cuando regresamos nos topamos con el mismo mundo, ¿no? Tanto en nuestro hogar, en nuestro entorno, en el trabajo, como o sea, pueden ir a terapia, regresar y la guerra en Ucrania va a persistir, los problemas de seguridad de nuestro país van a persistir, etcétera. El caso es que con esta chica pienso que había cosas, insisto, que que podían mejorar todavía. Había todavía pendientes, pues, para acabar pronto. Y ella me decía que yo realmente en mi pensar, yo trataba de que ella fuera ya a la vida y que de alguna forma se independizara en ese momento un tanto en la terapia. Y ella me comentó, no, Francisco, es que todavía tenemos que revisar mi niñez y ese tipo de cosas, tenemos que revisar algunas cosas, pero sobre todo ponía énfasis en su niñez. El caso es que su niñez ya la habíamos revisado por lo menos en un par de ocasiones, ¿no? O sea, pienso que fue lo que le dije. Yo ya me sabía ciertas cosas, no ciertas cosas, o sea, detalles bastante profundos sobre algunas cuestiones muy importantes de su niñez, que tal vez todavía podíamos escarbarle en algunas cuestiones, sí, eso sin lugar a duda. Sin embargo, de que ya habíamos revisado su niñez, no una, sino probablemente dos veces, eso también es cierto. Siempre pongo el ejemplo, ¿no? De que con su vida ya había sido como de alguna manera, como cuando te quedas dormido en el metro y ya cuando te despiertas ya viene el tren de regreso, ¿no? O sea, ya diste varias vueltas a la línea, así fue, ¿no? Como que ya le habíamos dado varias vueltas a su vida. Entonces, en un momento así, no lo pensé, incluso no pensé en las palabras, no pensé en las frases, simplemente lo pregunté. Pregunté, le dije, oye, ¿a ti nunca te ha pasado algo sobrenatural? Incluso, si les soy sincero, lo pensé como que me dio un poco de pena preguntarlo
o como que me dio entre un poquito de pena, entre un poquito de, pues, pues, de incertidumbre de qué iba a provocar esa pregunta, ¿no? O sea, a lo mejor estaba yo preguntando algo irrelevante por completo. No sabía lo que me esperaba, pues, ¿no? Para acabar pronto. Y entonces me contó. Alguna vez, ella, una chica, como suelen ser mis pacientes, mm, en realidad es gente bastante preparada, la mayoría mujeres, las mujeres son más disciplinadas para la terapia, los hombres son más cabeza duras, no solo para la terapia, pues, no, pero no, no se apegan tanto al tratamiento, las mujeres sí son más disciplinadas, son más, y más humildes, ¿no? O sea, para entrar, de entrada más humildes y en mucho sentido, en gran sentido, más sensatas. O sea, ¿qué quiero decir? De que sabe que necesitan ayuda y que esa ayuda, bueno, pues en ocasiones hay que hacer ciertos sacrificios. Uno de esos sacrificios, pues, es pagar tu terapia de entrada. En cambio, los hombres los tienes un día, 2 días, hay sus excepciones. A mí me han tocado excepciones, por supuesto, pero es mucho más fácil trabajar con una chica. Digamos que el perfil de los pacientes que a mí me han tocado, a mí, o sea, yo siempre he trabajado bueno, no siempre, pero en la mayor parte en el área privada, entonces la gente que me busca lo hace, son universitarios, son profesionistas, ha sido realmente poca la gente que me ha buscado que no tienen ese nivel, pues, ¿no? O en su defecto son jóvenes, eso es cierto, ¿no? A lo mejor que están en la preparatoria, que todavía están, cosas así, su equivalente. Eh, entonces me contestó esto. Ella había pasado ella, una, ¿verdad? Talentosa artista, ¿no? No conocida, pero sí en el mundo de la música, pero de la música, o sea, no era reggaetonera, ¿no? O sea, era música, músico de verdad, bueno, ahora podemos decir, antes decíamos, ¿no? De conservatorio. En realidad, bueno, no había estudiado en el conservatorio, había estudiado ahora ya existen cosa que antes no, una licenciatura en música. Me parece que en la Universidad Nacional. Entonces, para ella, estudiar música, ser artista, no es nada fácil. O sea, si estudiar cantidad de cosas siempre es complicado, bueno, pues la cuestión artística todavía lo es más, ¿no? Porque estás confrontándote entre quizá tus pretensiones, tus expectativas, tus sueños y la realidad. Una realidad muy cruda, muy difícil, que es ganarse la vida. Ella, la verdad, insisto, ¿no? Muy talentosa, muy capaz en todos sentidos. Había tenido en algún momento de su vida, digamos, un ritmo de vida disipado, por decirlo de alguna manera. Le estaba yendo bien en un trabajo que tenía, no trabajo relacionado con la música, en realidad había interrumpido en algunos momentos su formación. Finalmente, ahora ya no sé si en algún momento si terminó o no terminó. El caso es, y que además ya saben, cómo nuestra bendita Universidad Nacional es un verdadero suplicio para titularte y finiquitar todos esos trámites que tienes que hacer horrorosos, ¿no? Entonces, en algún momento en el que ella tenía un trabajo al margen de la música, le estaba yendo bien en el sentido económico, y pues en su vida, pues digamos un tanto de desenfreno, quizá nada así como para horrorizarse. Estaba lo que ella me contó, ¿no? O sea, ya sabrán, ¿no? Borracheras, parrandas, continuamente, entiendo, cada semana. Además, joven ella, pues, ¿no? Pues es de alguna forma, insisto, entendible. Eh, Cierto consumo de drogas, igualmente nada como para escandalizarse o cosas así. Relaciones, eso es lo que ella me contó y
vaya, yo cuento parte de su caso con su permiso, pues, ¿no? Además, nadie la conoce. Nadie de nosotros. Y había, pues, probado, ¿no? En ciertas relaciones con personas de su mismo sexo. Recuerden que aquí en ocasiones tengo que disfrazar algunas palabras porque si no la plataforma te bloquea, ¿no? Entonces yo prefiero tener cierto cuidado con ciertas cosas. Si bien, bueno, ya aclararé otras cosas un poquito más adelante. Entonces, lo que me contó es que en una ocasión tuvo una pesadilla, horrorosa como todas las pesadillas, pero quizá esta un poquito más de la cuenta. La pesadilla era que ella escuchaba el maullido de un gato, pero un maullido muy insistente, muy fuerte, de esos, digamos, aterradores, que más que maullido era una especie de alarido. Y entonces para entonces, pues ella le gusta, es una persona que le gustan mucho los gatos. Luego entonces, bueno, pues el sueño era más, pues más duro, más dramático. Eh, soñaba dentro de su sueño, ella pensaba que el gato estaba atrapado en la pared, digamos el gato emparedado. Entonces ella lo escuchaba y para ella era un tremendo tormento. Escuchar el alarido del gato, saber que estaba atrapado, ella queriendo tanto a los gatos, esas personas que ya saben, ¿no? Algunos les gustan mucho los perros, otros nos gustan mucho los gatos. De pronto, por fin pudo despertar. Ustedes saben que en muchas ocasiones una pesadilla la vivimos o más bien la sufrimos sin saber que es una pesadilla. Precisamente por eso es lo que la hace más dramática. Cuando despertó, prácticamente empezó la pesadilla de verdad, pero en esta ocasión fue una pesadilla real, valga la expresión. Volteó a la cabecera de la cama y lo que vio pues la dejó completamente fría. Mm, vio un crucifijo invertido formado por hormigas vivas en la cabecera de su cama que formaban un crucifijo invertido. Cuando vio, obviamente el impacto fue brutal. La cruz invertida tiene un significado contrario contrario al que tiene la cruz de esta forma, ¿no? Se levantó rápido, o lo más rápido que pudo, agarró una chancla y se puso al matadero de hormigas. Yo le pregunté, yo la verdad es que cuando escuché eso dije, me arrepentí inmediatamente de haberle preguntado, dije, chale, ¿no? O sea, para mis adentros, ¿qué podía decirle? Estaba yo igualmente estupefacto. Y lo que le pregunté fue tratando de aclarar algunas cosas, de quizá distensar el momento. Y yo también, o sea, creo que más yo que ella, por supuesto. Y eso, ¿no? O sea, tratar de averiguar un poquito más. Entonces yo le hice la clásica pregunta, que si no estaba adormilada, ¿no? En mis tiempos decíamos encamorrado, que si no estaba así adormilada, que si no estaba, no sé, cruda, tal vez todavía borracha, drogada, lo que sea. Y me dijo, Francisco, no. Todo lo que me preguntes, la respuesta es no. No estaba borracha. Había, por cierto, ya para entonces, cierta confianza entre ella y yo. O sea, eh, no estaba borracha, no estaba dormida, no estaba nada, nada. Dice, yo sé lo que vi y yo sé lo que significa. Porque ella, y precisamente por eso conocía, por supuesto que conocía a su niñez, había ido a una
escuela primaria de monjas y sabía tenía pues toda una cultura en la liturgia, en la tradición católica. Evidentemente, bueno, pues para mí, insisto, el golpe de conocer esa historia fue, fue fuerte, ¿no? Si les soy sincero, una parte de mí mm, como que se arrepentía pues de haber preguntado. Tal vez no era yo, no era en ese momento un sitio al cual yo quisiera incursionar de ninguna manera, ¿no? ¿Quién va a querer que su estudio o que su consultorio, qué sé yo, lo que, eh, pues se convierta en un escenario para dirimir ese tipo de cuestiones? Después le pregunté a otras personas, a otros pacientes. Y las historias que me contaron fueron en el mismo sentido. Es muy raro, muchachos, encontrar personas que no han tenido una especie de experiencia, tal vez no similar, pero equivalente. Incluso muchas personas les ha ocurrido, pero no lo saben o no se percataron de ello. Digo muchas, no digo ni todas, no sé qué porcentaje, no me lo pregunten. Pero de que son muchas, eso sí se los puedo decir. Y ese, por cierto, ese episodio que me contó esta chica no ha sido el más aterrador que me han contado, por cierto. Conozco otros más escalofriantes y creo que es algo que por ahí iré hablando como hago en algunas clases, es algo de lo que me detendré en algún momento para hablar. ¿Por qué traigo esto a colación en este momento? ¿Cuál es? Porque me lleva al sentido, al objetivo, a la misión de este seminario que de alguna forma he bautizado Seminario de Psicología Callejera. ¿Cuál es el punto? Tratar de discutir los asuntos que nos afectan en la vida, que son determinantes, que tienen una gran importancia en nuestra existencia, en nuestra vida cotidiana y que usualmente son, digamos, ignorados, dejémoslo así. No son cosas que se hablen en las universidades, no todo lo que se habla en las universidades son conocimiento. Ahorita me detendré igualmente en ese asunto. Entonces, lo que estoy tratando de hacer con este seminario es tratar de discutir lo que esos temas tan importantes que tienen que ver con nuestra vida, porque evidentemente existe una verdad, pero esa verdad no está ahí esperándonos como digamos, como una chica que nos espera en el andén del metro, ¿no? Por decirles algo, oliendo a fragancias florales y con el cabello recién planchado. No, la verdad, en la gran mayoría de los casos, o en muchos casos, la verdad no nos está esperando ahí debajo de un andén del metro. Esa verdad hay que buscarla. Existe, por supuesto que existe, pero es escurridiza, es tramposa incluso. La verdad hay que buscarla, hay que construirla. Y lo que está pasando, por ejemplo, en las universidades, pues es que en las universidades ven, ojo con una cosa, las universidades son fundamentales en nuestra sociedad. No quiere decir que las vamos a cerrar o que vamos a caer en esta cultura tan de esta parte del siglo XXI, de este primer cuarto del siglo XXI, de esta cultura de la cancelación, de que cuando escuchamos, según nosotros somos muy diversos, según nosotros somos muy open mind, según nosotros somos muy inclusivos, pero cuando nos tocan algo, nos dicen algo que no nos gusta o con lo que no estamos de acuerdo, inmediatamente vamos a acusar, interponemos, perdón, una denuncia, vamos a acusar al maestro con el director porque válgame Dios, ¿no? Habló mal de la ideología de género, la intocable ideología de género. Dios nos agarre confesados. Vivimos una época de obscuridad por completo. Una época, una etapa en la historia de la humanidad de una completa inquisición, de una moderna inquisición.
pero igual de letal. Esta chica, la boxeadora de la que hemos hablado, que por supuesto pues ganó medalla de oro en su división en los Juegos de París, Imane Khelif, cuando ella fue eh, marginada, como les platicaba en la anterior sesión, cuando ella fue marginada del campeonato mundial, ella y la peleadora taiwanesa, del campeonato mundial organizado por la Asociación Internacional de Boxeo. ¿Por qué lo marginaba? Bueno, porque sus cromosomas son cromosomas masculinos, XY, y sus niveles hormonales, sus niveles de testosterona son superiores a los de una chica. Eso hace que ella tenga una ventaja que puede ser incluso letal para sus rivales. Cuando ella la margina, fue apartada, expulsada, descalificada de esos mundiales, se le otorgó lo que procede, o sea, que puede apelar ante el tribunal deportivo. Ese es un tribunal de apelación, el TAS. Ella no, e incluso la IVA, se ofreció o sabía que tenía que correr con los gastos de la apelación. La chica no quiso apelar o no siguió adelante, no presentó realmente una protesta formal, como tampoco en aquella ocasión la peleadora taiwanesa. ¿Por qué? Porque sabía que no iba a prosperar. Pero ahora, en los Juegos Olímpicos, que simplemente se tomó en cuenta su pasaporte para hacer pasar por mujer. O sea, ya saben que hoy, pues si yo me creo mujer, no importa lo demás, ¿no? O sea, eso es una época de una atrofia cultural tremenda. Eso no lo digo yo, eso lo dice la filósofa estadounidense Camille Paglia. Existe una moda, la moda de esta diversidad y de esta, o sea, que es completamente absurda. No me van a dejar mentir, ¿no? Y que proteste el que quiera protestar, pero mucha gente incursiona en las relaciones con personas de su mismo sexo por mera moda, porque se sienten muy especiales. ¿Eso ocurre? ¿Sí o no? Yo pienso, la gente me da muchísima atención o me da cierta atención cuando yo recurro, digamos, a esta moda. Así como cuando me compro antes, ¿no? O sea, cualquier moda, ¿no? Que me hice aquí, que me hice un tatuaje, que me hice esto, que me puse tal cosa, así como los hemos. O sea, el pertenecer a un clan, el pertenecer a una moda, implica llamar la atención. Que buscamos, bueno, encajar, identificarnos y también un poco de atención no le viene mal a nadie, ¿cierto? Entonces, cuando muchísimas personas, y eso me lo han platicado personas como le decíamos antes, ¿no? Del ambiente. Hay algunas personas que simplemente llegan y que dicen, bueno, pues yo soy mujer, me gustan las mujeres, simplemente por moda. Y otros, bueno, yo soy hombre, me gustan los hombres, simplemente por moda. Eso no es un secreto. Yo sé que les rechoca que digamos esto y me van a ir a acusar con el director, pero bueno, o me pueden esperar aquí para quemarme en leña verde. Sí, son una pequeña, no pequeña, es una inquisición muy importante. Está hablando de esta chica de la Argelina. No solo actuó imponente en los Juegos Olímpicos, ganó la medalla de oro, sino además de todo, faltaba más, ¿no? Fue a demandar a todos los que según ella la acosan. Es decir, no estamos en una sociedad en la cual podamos conversar, podamos debatir. No existe tal cosa. Inmediatamente si tú dices algo que no me gusta, entonces yo te puedo demandar y te puedo meter a la cárcel. Ahí otra vez entre los implicados estuvo hasta Donald Trump, háganme favor, ¿no? Entre los implicados de que criticaron el proceder de esta chica, estuvo otra vez la escritora, la autora de los libros de Harry Potter. Que todos, o sea, decir, no estamos en un escenario
en el cual, o no estamos en una sociedad en la cual decir, a ver, ok, tú eres, en el caso de la boxeadora, tú tienes órganos femeninos, ok, no me los enseñes, pero mira, pasa esto, tú tienes esta condición. En esta diversidad existen personas que son, digamos, esa diversidad va más allá. No puedes pelear con estas chicas porque las vas a matar. Eso sería discutirlo, platicar. O sea, yo no te voy a demandar, no te quiero meter a la cárcel, no te voy a quemar. Lo que está ocurriendo hoy en las universidades se han convertido en sucursales de esta Inquisición moderna. No son sitios de conocimiento precisamente, o no son sitios de conocimiento en toda la extensión de las palabras. En las universidades, por ejemplo, ¿qué se habla en la filosofía? A los filósofos les gusta hablar mucho de cosas, no a todos, a los filósofos les gusta mucho hablar de cosas que a nadie le importa. Un filósofo, el filósofo en turno, la generación en turno, los profesores en turno, hablan de su maestro, de su gurú, guía espiritual, de su mentor. Como su predecesor habló del, o sea, un filósofo habla del anterior y del anterior. A ellos no les interesa, parece ser, saben poco de la vida real, poco de, no les importa, ellos además de todo, aunque no lo crean, tienen otro nivel de vida, muchos, algunos de ellos que ya llegan a cierta élite, pues ellos no viajan en micro, ¿no? No, quizá no comen tacos de canasta allá afuera de la facultad. Entonces, ellos están en otro nivel. Son intelectuales que no les importa y no saben del mundo real, de la vida real. Por eso esta es la intención de este seminario, hablar de esas cuestiones en libertad, debatir sobre estas cuestiones en completa libertad sin denunciarnos, sin ir a la cárcel, sin quemarte, sin lanzarte a la hoguera. Ese es el ejercicio de la verdadera discusión. Las universidades no siempre lo han sido, y las sociedades menos, y las redes sociales muchísimo menos. En las redes, por ejemplo, en las universidades se han regado muchísimas barbaridades. La idea del comunismo como remedio de todos los males de la sociedad, bueno, eso es absurdo. O sea, los daños que causó el comunismo, la locura del comunismo, ¿no? Porque el comunismo solo puede ser aplicado por seres humanos. No puede ser aplicado por nadie más que por seres humanos. Y cuando el comunismo es aplicado por seres humanos, lo que ocurre es la locura, la barbarie en la sociedad. Tremendo. O sea, lo que hicieron en su turno, ¿no? Vean Cuba, ¿no? O sea, Cuba es una vergüenza, es una pena. Claro, los comunistas de aula, los comunistas de salón que no saben lo que es quedarse sin tragar varios días, como en el caso cubano, pues ellos están felices, ¿no? Viviendo su sueño, y los profesores que los alientan, ¿no? A creer en sus patrañas. Las universidades en muchísimas ocasiones han sido los conductos, los epicentros, los centros de distribución de locuras, el comunismo, las y tantas ideas económicas, ¿no? Muy novedosas, la idea del crecimiento económico, del neoliberalismo, que es básicamente darle todo el poder, incluso los recursos, a los empresarios con poca regulación del Estado, y que esos sacrosantos empresarios en su carácter, con su corazón inmaculado, van a salpicar de bendiciones a pues a la perrada, ¿no? A la verdadera clase trabajadora. Pues eso en un país como el nuestro, eso no es cierto, porque además de todo, pues ni siquiera pagan impuestos, o hay que hacerles manita de puerco para que lo paguen. Esa teoría económica, como tantas teorías económicas, ¿no? Hay un chiste por ahí de Condorito que venden kilo de cerebro, ¿no? Entonces el kilo de cerebro de tal, ¿no? El kilo de cerebro
de matemático cuesta 10 pesos, el kilo de cerebro de futbolista cuesta 6, ¿no? El kilo de cerebro de un chef, ¿no? De un cocinero cuesta 9, ok. Y entonces el kilo de cerebro de economista, ¿no? Cuesta 50 pesos. Es el más caro y por mucho. Entonces le preguntan al Condorito, bueno, ¿y por qué el cerebro de economista cuesta tan caro? Y dice, ¿se imagina cuántos economistas necesito para juntar un kilo de cerebro? Pues es más o menos así. ¿Por qué existe el Nobel de Economía? Ese es uno de los grandes misterios de la humanidad. No son las únicas barbaridades que se han regado en las universidades, no siempre centros de enseñanza, no siempre centros del saber. Lo que se riega a través de la psicología es en verdad escalofriante. Todas esas cosas, ideas cientificoides, vestidas de verdad, y detrás una gran corrupción, una gran ambición de la industria farmacéutica, porque mm, la gran aspiración, el gran sueño de la industria farmacéutica es que todos seamos enfermos mentales y que todos consumamos su veneno de medicamentos. Ese es su gran sueño, que lo está logrando, por cierto, ¿no? Si ustedes echan un ojo a sus manuales psiquiátricos, pues sí, en realidad, pues todos somos enfermos mentales, ¿no? O sea, si buscan ahí con detenimiento, yo por lo menos tengo 4 o 5 trastornos, ¿no? Quizás si incluso quizá ya necesite internamiento, ¿no? Entonces, averiguar sobre la verdad, hoy lo que está haciendo, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la UNAM todo, hasta el movimiento de los planetas, se quiere explicar con la teoría de género, ¿no? Una teoría que no es teoría porque es simplemente mera ideología, porque además de todo no quieren dialogar. Todo conocimiento, toda verdad tiene que pasar por el cuestionamiento, si no, no es verdad. O si no, pues no es tanta verdad como cree. La verdad, por supuesto, que existe. La verdad, por supuesto, pero insisto, hay que buscarla, hay que construirla y buscarla afanosamente, buscarla apasionadamente y buscarla con las mejores herramientas. Además, hay un problema adicional en nuestros tiempos y es que la vida es cada vez más compleja, más enredada. O sea, si ustedes aspiran a explicar todo a través de, por ejemplo, la psicología, como hace el periodismo, ¿no? Como hacen los periodistas, los medios de comunicación. Cuando quieren saber algo, van y le preguntan a un psicólogo, ¿por qué hacemos esto, no? ¿Cuál es la razón psicológica por la cual la mantequilla se la untamos al panecillo y no al revés, ¿no? O sea, por qué no le untamos el panecillo a la mantequilla? Y entonces ahí va el periodista y le pregunta al psicólogo y el psicólogo se queda así, todo, piensa, cruza la pierna y todo y nos da, cruza la pierna así como yo en este momento y nos da su gran respuesta. Esas son patrañas. No puedes entender actualmente al ser humano sin una verdadera transdisciplina, una interdisciplina, es decir, para explicarnos lo que rayos pasa con mi vida, necesito de muchísimos, no les llamemos ciencia, no vamos a llamarles campos del conocimiento. Necesitamos recurrir a veces a la sociología, a veces hasta hacer una mezcolanza de todo eso, de la filosofía, de la economía, de la política, la historia. Quien no sabe de historia está frito, está out por completo. Por eso es, precisamente, que en esta arrogancia de un estudiante de 18, 20 años, yo he tenido, gracias a Dios, he tenido excelentes estudiantes, pero te puedes topar hoy con una persona de 16, 18 que cree que lo sabe todo, con un de 20, ¿no? Que quieren hacer la revolución, ¿no? Pero la revolución, ¿y tú qué vas a disparar? ¿TikToks o qué, no? Es de risa, ¿no? La vida cambia muy rápido, la vida es demasiado compleja. Entonces, esa búsqueda de la verdad, que es, por un lado, es una responsabilidad, una obligación, ¿no?
No es un asunto sencillo, pero de que existe la verdad, por supuesto que existe. Les platicaba en la sesión anterior. Hoy a la verdad se le ha puesto una etiqueta, digamos, como una especie de apellido, verdad absoluta. O sea, no solo tiene que ser verdad, tiene que ser absoluta, ¿no? Pues eso implica un gran problemón, ¿no? Y cuando alguien te quiere refutar, te dice, no, dice, pero la verdad absoluta no existe. Y ya para hablar mal de ti, no, que tú eres esto y tú te crees dueño de la verdad absoluta. Esa es la mejor forma para, para hacer tambalear a la verdad. No es que a estos que usan como argumento infalible, no es que a ellos les interese la verdad. Lo que quieren hacer, insisto, es colar su verdad, acomodar su verdad, como cuando están todos sentados en el sillón y el perro, que además ya le prohibiste que se suba a los sillones, el perro quiere meterse ahí. Entonces, se hace bolita y según él, así como muy disimuladamente, pero ya cuando ves, ya está echado ahí en el espacio, en el cachito que quedaba libre de sillón, y si no quedaba, él lo inventó. Pero ya tarde o temprano, ya está el perro ahí, en el sillón, donde le dijiste que no se subiera, y mucho menos porque ya no había espacio. Bueno, así quieren colar ellos su verdad. Una verdad irresponsable, sin argumentos, además, sin la menor convicción o la menor disposición a ser confrontada. No les interesa la verdad. La verdad existe. Por supuesto que existe. La verdad no necesita ser absoluta para ser verdad. El caso es, y aquí viene, por eso es muy necesario el ejercicio, el verdadero ejercicio del pensar, de la reflexión, de discernir sobre ciertos asuntos, de preguntar. Porque si yo no hubiera preguntado, yo nunca hubiera descubierto, yo nunca hubiera sabido, ni por aquí, que la gente está teniendo una cantidad tremenda de experiencias sobrenaturales que desde la psicología o desde esa ciencia chafa que practican, pues eso no existe, ¿no? Y el que pase por eso, pues es que tienes esquizofrenia. O sea, para ellos está cerrado, es un tema saldado. Pero, afortunadamente la ciencia en este sentido no tiene la última palabra, ¿no? Pues que se creen. Bueno, por eso es necesario preguntar, indagar, cuestionar. Vamos a suponer, esta camisa, perdonen mi atuendo de hoy, es de la selección de México. No es de Holanda, no es de Rusia, no es de los Yankees de Nueva York, es de México. Esa es una verdad. Absoluta, no nos preocupa eso de absoluto y relativo, dejemos de. Es una verdad. Es verde, ¿sí? Alguien dirá, bueno, pero también tiene aquí una franjita, unos vivos blancos. Sí, por supuesto. ¿No? Predominantemente verde, sí. De cierta marca, sí. De una selección, solo es de una selección. ¿Sí? Eso es una verdad. ¿No? Lo que pasa es que hay otras verdades que son muy parecidas porque hay verdades de muchísimas cosas. 1 más 1 es 2, hasta donde tengo entendido. No sé si hoy en esta era relativista, estos muchachos que te cancelan cuando dices algo malo y te quieren ir a denunciar, ¿no? Y quieren que vivas el resto de tu vida en la cárcel porque les dijiste tal cosa, ¿no? Pobres criaturas van a sufrir mucho. No saben que son instrumentos, son meros títeres del sistema y que tarde o temprano se van a topar con la durísima realidad por arrogantes y por perezosos, porque no quisieron estudiar de verdad, cuestionarse. Entonces decíamos, 1 más 1, según nuestros últimos reportes, son 2. 1.1 más 1.1 son 2.2. Son cosas parecidas. Hasta donde alcanzo a entender son 2.2, según mis últimos informes. Esas son
Esas son verdades parecidas, muy parecidas, pero son diferentes. Yo puedo decir, los mejores tacos de cabeza, los mejores tacos son los tacos al pastor. Mejor, dejémonos. Los mejores tacos son los tacos al pastor. Pero, oye, a mí me gustan más los de ojo, que es mi caso, por cierto. La semana pasada me eché 4 de ojo, deliciosos. Pero habrá algunos que no les gusten los de ojo. ¿Qué falta ahí, muchachos? Falta, es una verdad, pero es una verdad deficientemente planteada. Eso es lo que ocurre. Debería de ser así. Los tacos al pastor son los mejores. Los mejores tacos son los tacos al pastor. Para mí. Para mí. Y tienen que ser los tacos de ahí, de con el paisa, porque los de allá del cuñado ya no me gustan tanto, y los del primo, ya como que no. O sea, no es que no haya una verdad al respecto. A veces son verdades deficientemente planteadas. Ese es el punto. Pero de que existe la verdad, por supuesto que existe. Y la verdad no necesita ser absoluta. Ese es un calificativo, una etiqueta que le han puesto los relativistas para tambalear a la realidad. Es decir, no, ¿qué es una mujer? ¿No? Bueno, pues ellos han reducido a ser una mujer unos implantes, un lápiz labial, ¿no? Un tinte para el cabello. Y eso es una mujer. Y ser una mujer es una actitud, ¿no? Y yo, porque vi a tal chica, bueno, pues yo quiero ser. No, pues si no son chetos, ¿no? O sea, si no son tacos al pastor, que pasas por el puesto del paisa y se te antojan, ¿no? Pasas y ves una mujer, se me antoja ser mujer. Oye, por Dios. Oye, ¿en qué clase de sociedad estamos viviendo? No es, o sea, de una ignorancia tremenda. Por supuesto que, como dice Paglia, eso es una atrofia cultural. Imagínense nada más en qué nivel estamos. Vivimos ciertamente, como dicen algunos, la era de la idiotez. ¿Cómo le puedes llamar a eso? Dice, oye, es que no, en alguna ocasión no me decía, no entraré en detalles, pero fue un alumno, ¿no? Él decía, sí, que elegir tu orientación, o sea, es decir, que sí, que en este mismo punto, que elegir si yo quiero ser esto, mujer, hombre o zanahoria, es como elegir un café. Que si yo lo quiero café legal o lo quiero del Starbucks o lo quiero de tal lugar. Así más o menos. Imagínense qué nivel estamos. Y eso fue en una universidad. O sea, evidentemente no hay un ejercicio del pensar. Un pensar, además de todo, responsable y un pensar con ideas propias, ¿no? Eh, entonces, ¿la verdad existe? Sí, claro que existe, pero hay que buscarla, hay que construirla. Y esa verdad, cuando medio la tenemos, hay que confrontarla por fuerza, ¿no? Aquel que no quiere ser confrontado, aquel que no, intelectualmente hablando, estoy diciendo. Estoy hablando de un diálogo, estoy hablando de un debate, no estoy hablando de agarrar palos, ¿no? Y o sea, pues, eso es lo que quiere la Inquisición. O sea, una inquisición, por supuesto, peligrosa como todas las inquisiciones. Hubo un momento en que todavía llegabas, a mí me tocó un momento en la UACM, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que era un lugar maravilloso para enseñar. Poco a poco fueron ganando terreno estas inquisiciones y bueno, ahorita es bastante difícil dialogar en cualquier universidad, la verdad sea dicha. Tenemos que pensar, tenemos que reflexionar sobre esas cosas que nos atañen tanto, porque si no lo hacemos, estamos en riesgo, estamos en serio peligro. Que alguien te diga, bueno, pues yo digo, es que no me siento tan a gusto con mi cuerpo, es que tienes disforia sexual. Te vamos a llenar
de bloqueadores hormonales, te vamos a amputar, ¿no? Te vamos a amputar y te vamos a hacer, es que si no te sientes a gusto con tu cuerpo, es que estás en el cuerpo equivocado y desde luego en la orientación equivocada. Eso puede ocurrir o sea, a la gente, a los chavos que están tan expuestos a las redes sociales, eso puede pasar en un tiempo relativamente corto. Eso está ocurriendo. Y por supuesto que la gran cantidad de arrepentidos de haber hecho eso, de recurrir a la reasignación de género a través de la cirugía, y será peor, ¿no? Será peor. Hay muchísimas cosas que tenemos que discutir. Por ejemplo, me decía a raíz de la sesión pasada una muy estimada alumna, Alejandra Álvarez, que igual ojalá puedan hacer llegar, poner sus comentarios, en algún momento podemos hacer alguna especie de enlace con varias personas para que esto no sea un mero monólogo, ¿no? Sino que en verdad sea un lugar en donde los comentarios de los demás, sus opiniones, sus críticas, enriquecen el seminario. De eso se trata justamente un seminario. No de que alguien con camisa verde empieza a parlotear nada más sin sentido. Ella decía, entre un largo comentario que me hizo llegar, ella decía, resaltaba, ella estudió promoción de la salud en la OACM, y me comentaba, entre tantísimas cosas que me hacía notar, que, por ejemplo, ahora que tengo entendido que ha tenido que trabajar con cierta población infantil, por una u otra cosa, no me pregunten detalles, porque no lo sé. Me parece, ella ya se ha dado cuenta, perdón que me rasque la nariz, ella ya se ha dado cuenta que en muchas ocasiones los maestros que no son capaces de controlar a los alumnos, a los chavitos, ¿no? Se generan tanta angustia, porque son varias cosas, ¿no? O sea, tampoco es que los profesores sean los culpables de esto. Porque si el chamaco anda corriendo y todo, a lo mejor se lastima, ¿no? Y si se lastima, van a venir los papás a reclamarme. O sea, el deporte nacional hoy de los padres de familia es irle a reclamar al maestro afuera de la escuela, a la salida. O sea, es decir, o sea, lo que está sucediendo es de locos. Los papás quieren alcanzar sus sueños frustrados. O sea, como ellos, no sé, a lo mejor no sé si terminaron la prepa, no me importa. Pero ellos quieren que sus hijos sean el verdadero buen estudiante que ellos nunca fueron. Entonces los ayudan, no los ayudan. En muchas ocasiones hacen la tarea por ellos. Pero cualquier tarea en general, sobre todo esas, hablemos de las tareas cotidianas. Oye, que te ayudaron a la tarea, sí, pero la tarea era al Museo de Antropología. Bueno, por supuesto que necesitas ayuda. Oye, que la tarea es hacer ya saben, ¿no? Esas tareas que se les ocurren a los maestros más chiflados que nada, ¿no? Hacer una maqueta, ya sabrán, ¿no? Del Taj Mahal. Evidentemente necesitas un auxilio. En muchas ocasiones la saturación de tareas, que no sé en qué beneficie al estudiante, es también un problema. Tienen los pobres chamacos, tienen quién sabe cuántas materias, parece que están haciendo una licenciatura, o sea, llevan una mochila enorme y creen que saturándolos de cosas van a ser mejores estudiantes. No es cierto. El lunes ya no se acuerdan de lo que les preguntaste el viernes. Un día después del examen ya nadie se acuerda de lo que venía en el examen ni de lo que contestaste. ¿Por qué rayos los profesores, desde el kinder hasta la maestría, hasta posgrado, por qué rayos los profesores dejan, por ejemplo, trabajos de un mínimo de 10 cuartillas? Fíjense nomás, hablando de atrofias culturales. ¿Y qué? ¿Y si el trabajo tiene 9 cuartillas y media? Ya no existe ese aprovechamiento académico, ya no estoy demostrando conocimientos. O sea, si por ahí me atrevo, en lugar de entregar 10 cuartillas, entrego 9 u 8, es que no aprendí. Son tonterías.
Pero son tonterías que se les mete a los profesores, tan igual de chiflados que esta sociedad, porque, e ignorantes, o sea, porque es una tremenda ignorancia. ¿Cómo lo puedes explicar? Pues, es eso, es la pobreza de nuestra educación académica. Y no es la única, pues, ¿no? Entonces, evidentemente en algunos casos se necesitará esa ayuda, pero en otros, o sea, es decir, en la cotidianidad, los papás no deberían jamás de tocar los cuadernos de los hijos, ¿no? Un papá que ayuda, o sea, una calificación dada por una tarea en que el papá metió su cucharota, ¿no? Es una calificación mala vida. Desde niños, las personas están enseñadas en este sistema corrupto. O sea, porque tú estás llevando tareas que tú no hiciste o que no hiciste en su plenitud, es decir, que no hiciste por completo. O sea, ¿qué se les está enseñando a los padres? ¿Que tienen el apoyo de los papás? No, que pueden ser corruptos, que pueden hacer trampa para lograr su cometido. Para lograr sus objetivos? ¿Cuáles son esos objetivos? Mm, Sacar una buena calificación. Entonces, pero lo que está ocurriendo entonces, decir, bueno, es que el profesor, no, la maestra, no puede controlar al chamaco. Que no tiene gran cosa, o sea, se les dice a los niños, no grito, no corro, no empujo. Bueno, pero es que los niños tienen una forma de interactuar gritando, corriendo o empujando. ¿O qué queríamos, no? Que tomaran, o sea, que tomaran el té a las 10 de la mañana en una tacita así, ¿no? De, 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 de fina cerámica y levantando el dedito así. Son niños. Pero esos niños se han convertido en adultos chiquitos que estamos preparando para una adultez de mucho consumo, de mucho éxito, de mucho gasto, porque nadie puede tolerar, o sea, no podemos tolerar siquiera la idea de que nuestros hijos no sean exitosos en esta sociedad del rendimiento. Y entonces cuando los maestros en cierto niño empieza a mostrar ciertas inquietudes, se levanta, le pega el chicle a fulanita, cosas que hemos visto en todos lados y que nosotros mismos hacíamos y que no son, por Dios, no son el drama. O sea, es decir, hay el caso de los pelafustanes, estos padres de familia, que fueron a reclamar, me parece que en Cuautitlán, Izcalli, ni siquiera sé cuál sea la diferencia de eso. En Cuautitlán, dejémoslo ahí, que fueron a la escuela a reclamar, en la escuela primaria. Entraron, la madre, o sea, venía el papá y la mamá. La mamá empezó a desgreñar a la maestra que no sabía qué onda, ¿no? El tipejo, sacó un arma, la metieron hacia las oficinas, o sea, ya todo eso, lo inicial, había una cámara que atestiguó, pues, pero después la metieron y la pusieron de rodillas. El tipo armado la puso de rodillas a la maestra y le exigió que le pidiera perdón a su hijo. ¿Saben qué había pasado con el hijo? Traía un rasguñito. Alguien me va a decir, ay, no, pero es que en otras ocasiones han llegado a morir. Sí, no, no se vayan a los extremos, por Dios, ¿no? Evidentemente necesitamos controlar y regular esas agresiones que pueden ser riesgosas. Para eso estamos los adultos, por Dios santo. Pero hay otras cosas que ni puedes ni debes regular. Se van a pelear, van a llorar, se van a empujar y sí, por ahí habrá unos brazos fracturados o habrá un niño que se cayó de sentón. Eso es justamente es parte de nuestra formación. Si ustedes a un niño lo protegen de todo esto, lo que van a hacer es un niño sumamente frágil, que cuando la realidad de la vida le toque a la puerta, entonces se van a derrumbar de una manera muy, muy sencilla. Y entonces cuando la maestra no puede controlarlos, ¿qué hace? Bueno, pues va con la directora, con la orientadora, y entonces empieza el desastre, el drama, la tragedia. Llevan al psicólogo y la psicóloga, los psicólogos lo único que saben
porque para eso los han formado. Lo único que saben los psicólogos es diagnosticar. Tú reparten trastornos como si estuvieran repartiendo bolsas de dulces en un cumpleaños o en una posada. Eso es lo. Yo he pasado por una facultad de psicología y juro por Dios que así es. Te enseñan a diagnosticar con trastornos básicamente inventados, ¿no? Un niño tiene TDA, trastorno de déficit de atención, corre, porque grita, porque empuja, porque hace berrinche. No. ¿Necesita medicamento? No. Puede ser un niño maleducado como hay tantos, ¿no? Y chamacos maleducados ha habido siempre, ¿no? No solo hoy. Pero hoy son, un niño es como su majestad, ¿no? O sea, decir, bueno, cada padre siente que su hijo es la última, no sé, ¿no? Como el último grito de la última creación de Dios, algo así. Típico, muy claro de una sociedad, la sociedad de la, una sociedad narcisista. Y entonces empieza el drama, porque el psicólogo lo va a trastornar, sí, lo va a trastornar, lo va a diagnosticar, lo va a mandar al psiquiatra y el psiquiatra no le va a perdonar la vida. El psiquiatra le va a decir que tiene a sus padres que tiene TDA y entonces empieza la medicación. Una medicación irresponsable, a veces permanente, y que va marcando al niño, ¿no? Es decir, la persona se va identificando con el trastorno y de eso hasta la eternidad. Después hablaremos un poco más a fondo de todo, de la tremenda repercusión dramática, cruel, trágica que implica para un niño que le hagan creer que tiene TDA simplemente porque se echó un gas o simplemente porque se echó a correr o simplemente porque gritó o simplemente porque está aburrido, ¿no? Y no quiere escuchar más a ese profesor o a esa profesora que nunca le transmite siquiera la menor pasión por aprender. Y su vida estará bajo control de las élites, bajo control de la industria farmacéutica, bajo control de los medicamentos y bajo control de los psiquiatras. Eso está ocurriendo y está ocurriendo en todos los sectores. Entonces, ese es el comentario que me hace ya es algo que nosotros estamos viendo claramente en nuestra sociedad. Y por eso, insisto, vale la pena mucho discutir, pero discutir de verdad, discutir presentando argumentos, no ofendiéndome a la primera que alguien dice algo que no me gusta y me levanto y me voy, oye, por Dios. También en el ejercicio, en el intercambio de ideas, hay que adiestrarse y hay que entrenarse. Estamos llegando a conclusiones muy fáciles, muy simples, sin siquiera dando por hecho cualquier cosa, ¿no? Porque yo creo esto. Y como tú no tienes la verdad absoluta, le vas a México, ¿no? O sea, ¿qué se puede esperar de ti? Como nadie tiene la verdad absoluta, entonces yo puedo creer el disparate que me pegue la gana. Y si alguien me cuestiona, entonces yo lo voy a acusar con el juez, con el director de la escuela, con quien sea, con mi diputado, con mi presidenta, argumentando un discurso de odio. O sea, cuando alguien nos dice algo que no nos gusta, ya tenemos una etiqueta, una muletilla, un calificativo, un descalificativo, ¿no? Para quitar todo eso que me estorba. Pero el gran problema es que estamos internándonos, construyendo un mundo de completa ficción. Pero además no es una ficción casual. O sea, no es una ficción incidental, no. O sea, las verdades que se están imponiendo no vienen así nada más por mera casualidad, no. O sea, son unas verdades impuestas
por una élite, como decía en la sesión pasada, bastante perversa, que tiene intereses bastante bien definidos que nosotros, pues prácticamente siempre estamos sentados en el celular, pues ni siquiera por aquí nos pasa. No nos atrevemos a discutir, a cuestionar esas cosas que son fundamentales en nuestra vida, en nuestra existencia, y que hoy en día nos están afectando. Yo no sabría decir si más que en otro momento histórico, no lo sé, sería cuestión de reflexionar sobre eso. Pero lo que sí sé es que hoy esas mentiras o esas medias verdades que propagan los medios de comunicación, las élites, la oligarquía, etcétera, que se adueñan de los conceptos fundamentales del ser humano, como la libertad, como el amor, como la democracia, como el respeto, hoy como la diversidad. Sí, es una diversidad, pero una diversidad como tú la quieres. Eso, amor, sí, pero el amor como dice París, ¿no? Y después nos receta sus rituales satánicos. Una democracia sí, pero es una democracia como la quiere Claudio X González, una democracia siempre y cuando siempre votemos por sus candidatos. Si no, no es democracia. O sea, es una democracia como la gente en el poder, y ese poder está incluso en las universidades, como la gente del poder quiere. En realidad, y de esto vale mucho la pena hablar, no los necesitamos tanto. No necesitamos tanto a esos gobernantes, pero ellos nos han hecho creer que los necesitamos mucho. O sea, claro que necesitamos un Estado sólido, por supuesto, pero por eso inoculan el miedo en la sociedad. Ese es uno de sus grandes objetivos. Porque inoculando, inyectándonos ese miedo, sí, es decir, salimos de noche y por ejemplo, hoy, ¿no? Se ha desarrollado en la mujer un miedo terrible al hombre, ¿no? Al varón. Y entonces aquí yo estoy, ¿no? La diputada, la que te va a salvar de ese hombre perverso. No me importa si tú le aventaste la cazuela, no me importa si, no, lo que sea, ¿no? O sea, el perverso es él. Y entonces damos por hecho ciertas cosas simplemente porque es un buen negocio para otras personas. Les pongo un ejemplo, que hay tantos. Acuérdense una cosa, ¿no? Gracias al miedo, Estados Unidos ha bombardeado y ha invadido muchos países. Gracias al miedo se han ganado muchísimas elecciones. Eso es cierto. Les pongo un ejemplo ya para terminar. Cuando hablamos de Dios, decimos, Dios no existe, pues nunca lo he visto. Bonito argumento, ¿no? O sea, lo tengo que ver para que exista. Bueno, ok. Yo sé que esa es una exigencia válida. Aquí podríamos hacer un gran discernimiento al respecto, ¿no? Lo que siempre digo, bueno, no, Dios no existe porque no lo ves, ¿no? Pero ¿qué tal el demonio, no? Te duermes con él, tienes relaciones sexuales con él, lo ves en tus podcasts, en tus series, lo traes en tus playeras, en tu ropa, llega a amedrentarte en tus sueños. Entonces, o sea, Dios no existe porque no lo has visto, pero ¿qué tal el demonio, no? Todo cantidad de productos que se consumen en esa línea, en esa cultura satánica, ¿no? Las cosas necesitamos verlas por fuerza, que pienso que podría ser, ¿eh? O sea, podríamos tener argumentos muy sólidos comprobando la existencia de Dios, pero ahorita ya se nos acabó el tiempo. Por ejemplo, el amor o el odio. ¿Quién ha visto el amor? ¿Quién lo ha fotografiado? ¿Quién lo puede predecir? Fulanito se va a enamorar de Perenganita y Perenganita de Fulanito. ¿Quién ha visto el amor? Insisto, ¿quién lo puede? Nadie. No, nadie ha visto el amor. O sea, cuando hay dos personas besándose, están enamoradas, dejémoslo ahí, ¿no? Vamos a hablar del caso específico de dos personas que se besan porque están enamoradas. Bueno, esas dos personas son dos personas besándose. Es la manifestación, si ustedes quieren, la manifestación o la expresión del amor. Ok, pero el amor en sí no lo es. Nadie ha visto el amor.
Nadie lo ha fotografiado, nadie lo puede predecir, nadie lo puede medir. Las neurociencias que igual no se hacen cargo de muchísimas cosas que a nadie le importan y que no sirven para nada, otras sí sirven, por supuesto, pero en muchísimas es dinero tirado a la basura. Yo sé que hay muchos enamorados de las neurociencias que piensan que un día nos van a develar los misterios del cerebro humano y que van a lograr que el cerebro se potencialice de manera tal que yo voy a poder mover objetos con la mente de un lado. No, es que eso no es necesario. Para mover objetos, para eso tengo las manos. Miren, qué fácil, ¿no? En cambio, si lo intento con la mente, ¿no? Bueno, aquí va. Miren, muévete, muévete. No puedo. Es muy difícil. Eso es imposible, a menos de que haya cierta injerencia externa que después platicaros. Pero miren, con las manos es bien fácil, ¿no? El verdadero uso de la mente, del cerebro, del pensar, del ejercicio, del pensar, del ejercicio intelectual, no es potencializar la mente para mover objetos. Es darnos cuenta que para eso tenemos manos. Miren qué fácil, miren qué bonito. Y si supiera hacer malabares, por eso necesitamos pensar. Es decir, vamos a descalificar o a dar por hecho, como hacen muchos mozalbetes, que Dios no existe solo porque no lo he visto. Bueno, no, me parece que es un poco tanto descabellado. Hay muchas otras cosas que no vemos físicamente, físicamente, porque la manifestación de Dios es clara en otros niveles, que hablaremos de eso más adelante. Porque hay una de las cuestiones de esta, o sea, de Dios no se habla en las universidades. De todas estas cuestiones por las que empecé esta sesión y por las que estoy terminando, son cosas que no se hablan, de las cuales no se habla y que nosotros tenemos muchísima necesidad de discutir, de reflexionar con mucha seriedad. Porque las consecuencias de no hacerlo pueden ser nefastas. Por eso necesitamos aprovechar estos espacios, hacer que crezcan, tomarlos con seriedad eh, para, eh, para poder hacer esa discusión verdaderamente seria y verdaderamente profunda, de lo cual los escritores, los filósofos, los investigadores no hablan y que en las universidades, que hoy son centros de una moderna inquisición, ¿no? Que viven en el obscurantismo, pues desde luego no podemos hacer eso. Entonces, continuaremos la siguiente sesión. Les agradezco mucho su atención y les agradecería más sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, etcétera. Bueno, cuídense mucho, Dios los bendiga, adiós.